30 de septiembre de 2000. Franja de Gaza. Un niño y su padre atrapados entre una lluvia de balas. ¿Quién mató a Mohamed el-Dira? El mismo sitio un año después. Un puesto militar israelí. Una extensión de tierra desierta marcada por dos carreteras. Y los restos de la muralla que sirve como refugio. Mohamed el-Dira tenía solo 12 años cuando se convirtió en mártir. Esta imagen recorrió el mundo. Sin embargo, este programa revelará algo más que dicha imagen. قبل 3 أيام يعني بتذكر 3 أيام بالضبط فقال لي يما اللي استشهد عندنا تسريب. Recuerdo que 3 días antes de su muerte me preguntó: si te matan en Netzarim, ¿eres un mártir? Como madre me daba miedo contestar la pregunta de mi hijo. Me daba miedo hablar de ello. Pero Dios Todopoderoso le respondió. Le concedió el martirio. 30 de septiembre. Miles de personas acudieron a la convocatoria de sus líderes y montaron otra protesta. En Gaza, las protestas comienzan temprano. También el trabajo del cámara Talal Abu Rame. Se dirigió al cruce de Netzarim. Para Netzarim, la colonia israelí, el 30 de septiembre señalaba el principio del año 5761. Junto con los otros 300 colonos, Sarah Costiner celebraba el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Los soldados emplazados en la guarnición cercana para proteger la colonia ya habían intuido que la violencia podría ensombrecer las celebraciones de Año Nuevo. Por primera vez recuerdan los acontecimientos de aquel trágico día. Por razones de seguridad permanecen en el anonimato. 2 meses antes habían fracasado las negociaciones de paz de Camp David. Tan solo 3 días antes, un soldado de su unidad había muerto en una emboscada. 2 días antes, el político derechista Ariel Sharon realizó una visita a la explanada de las mezquitas. El día anterior se produjo la última revuelta palestina. Lanzaron la intifada de Al-Aqsa, inicialmente en la ribera occidental. Sin embargo, los soldados de Netzarim eran conscientes de que la intifada se extendería hasta su zona en Rosh Hashanah, la fiesta de Año Nuevo, que suele ser una celebración jubilosa. Pero incluso en circunstancias menos dramáticas, las fiestas judías significan una cosa para los soldados de esta guarnición: máxima alerta. Nos despertamos todos a las 6 de la mañana y empezamos a prepararnos para los habituales lanzamientos de piedras y cócteles Molotov. Con eso contábamos. Esperábamos algunos alborotadores en las calles, algunos cientos de personas, porque nos había avisado inteligencia militar, así que decidimos hacer la maniobra correspondiente. A las 6:30, los soldados recorrieron el kilómetro que separa su guarnición del puesto del cruce. «25 soldados, bastantes más de los habituales, esperaron a que se congregasen los manifestantes. Los primeros en llegar al cruce son los cámaras. Después, el resto de la gente.
Sabemos por experiencia que cuando aparecen las cámaras es que algo va a pasar. Aquel día nos dimos cuenta inmediatamente de que se preparaba algo grande porque había muchos equipos de televisión. Karni, el paso fronterizo con Israel, donde los colonos tienen que soportar el acoso. Cuando viajan en los autobuses blindados de aquí a Nebsarim, su ruta pasa por este cruce y por territorios palestinos. Un tramo de carretera de solo 4 kilómetros, pero que a veces resulta mortal. En consecuencia, el ejército aumentó la protección de los colonos, algo que los palestinos consideraron una provocación. Desde entonces, el cruce de Nebsarim ha entrado en la leyenda popular. Los palestinos lo denominan el cruce de los mártires. En él se han producido muchas muertes, tanto palestinas como israelíes. La carretera principal hacia Gaza pasa por el Bureis, la aldea de Mohamed, y solo la utilizan los palestinos. Se cruza con la carretera de Karni a Nebsarim. Israelíes y palestinos solían vigilar el cruce conjuntamente, en una época en la que ambos bandos tenían esperanza de paz, pero eso era antes del 30 de septiembre. El día comenzó como tantos otros días de protesta. Se cerraron las escuelas y los niños se reunieron en la encrucijada. Manifestantes palestinos, soldados israelíes, ambos bandos tienen instrucciones claras y conocen perfectamente la rutina: piedras y balas de goma, cócteles molotov y gas lacrimógeno. Y la constante presencia de cámaras. Aquí se dieron cita al menos 10 equipos de fotógrafos y cámaras de televisión. Los palestinos que trabajan para agencias y emisoras de televisión occidentales proporcionaban nuevas imágenes al mundo. Entre ellos se encontraba un cámara de la cadena de televisión France 2, Talal Abu Rame. Estaba filmando escenas que le resultan familiares desde hace muchos años. Desde las 7 hasta pasado mediodía solo había piedras y cócteles molotov. Y el ejército respondía con balas de goma y gas lacrimógeno. Cócteles molotov, el nombre de Alá. En torno a mediodía, la situación empezó a agravarse. Era preocupante. Nos encontramos ahí en medio, rodeados de gente que intentaba trepar a la base. 2 consiguieron subirse al muro. Yo estaba muy asustado. Mientras tanto, en el Bureis, a 2 kilómetros del cruce, Mohamed seguía durmiendo. Normalmente llevaría ya bastante tiempo en la escuela, pero aquel era un día de protesta. A Mohamed le encantaban los días de protesta porque cerraban las escuelas y siempre pasaba algo en el cruce de Nebsarim. Su madre ya le había prohibido ir allí. Desayunó a las 10. Cuando ella fue a buscarle, sus hermanas le explicaron que se había ido a Gaza con su padre. En los días de protesta tenía siempre que participar en las manifestaciones y se metiese en algún lío. Al fin y al cabo no tenía nada que hacer esos días. En los días de protesta la gente va por la calle quemando cosas, lo que por supuesto a Mohamed le encantaba. Pero aquel día yo no esperaba que fuese allí. Pensé que estaba a salvo, porque iba con su padre. La carretera de El Bureis a Gaza pasa por el cruce de Nebsarim, que desde muy temprano se había convertido en un campo de batalla. Eran aproximadamente las 11, cuando Yamal el-Dira pasaba por el cruce con su hijo Mohamed. Tenían la intención de ir a Gaza a comprar un coche, explicó posteriormente el padre de Mohamed, pero era día de protesta y la mayoría de las tiendas estaban cerradas. Llegaron al mercado de automóviles, pero no pudieron encontrar el tipo de todoterreno que querían. Así que a mediodía compartieron un taxi con otros pasajeros y se dirigieron a su casa. Al acercarse al cruce, les paró la policía.
Aquí es donde tuvo que parar el taxi. El cruce estaba cerrado al tráfico para que las ambulancias pudieran llevar a los heridos a los hospitales. Mohamed y yo, y los demás pasajeros, nos bajamos del taxi. Estábamos deseando alejarnos del cruce y empezamos a caminar hacia nuestra casa. A pie por un cruce cerrado al tráfico y en el que ya había mucha gente herida. En vez de tomar el atajo seguro a través de los naranjales, siguieron por la carretera principal, la escena de los disturbios, y se dispusieron a atravesar el cruce. Mientras tanto, los colonos de Netzarim rezaban para celebrar el Año Nuevo en territorio judío. De eso están convencidos. Como prueba, esgrimen los restos arqueológicos de una sinagoga de Gaza que data de tiempos bíblicos. Construida de hormigón, su nueva sinagoga hace también las veces de búnker. Estábamos en la sinagoga cuando de repente oímos disparos y explosiones. Nos dijeron que cientos o incluso miles de árabes habían rodeado el cruce de Netzarim y que peligraban las vidas de nuestros soldados. Temíamos que se dirigiesen hacia nuestra colonia y atravesasen la cerca. ¿Pero qué provocó el tiroteo en el cruce? ¿Quién lo inició? ¿Cuándo se convirtieron las piedras, las balas de goma, los cócteles molotov y el gas lacrimógeno en munición real? Estábamos en la acera. Entonces empezaron a dispararnos. Los disparos empezaron a mediodía, de repente y sin previo aviso. En eso coinciden ambos bandos. Manifestantes y equipos informativos corrieron para ponerse a cubierto. También lo hizo Talal Abu Rame. De repente apareció un minibús. Talal y varios niños buscaron protección ocultándose tras él. Durante los 5 primeros minutos, los disparos procedían de todas las direcciones, pero después no. Solo de esa dirección, de detrás de mí. Detrás de Talal Abu Rame se encuentra la base israelí. Delante de él estaban Yamal y Mohamed el-Dib. Agachados tras ellos, un cámara y su ayudante. Estos dos y otros muchos consiguieron escapar protegidos por un todoterreno que circulaba por la zona. Solo Yamal y Mohamed el-Dib permanecieron allí. Tras ponerse a salvo al otro lado de la carretera, Talal Abu Rame y los niños fueron testigos de lo que ocurrió en los 45 minutos siguientes. Estaba claro que les apuntaban a ellos, porque en esa zona no había nadie más que el niño y su padre. Nadie. Levanté la mano derecha para indicarles que dejaran de disparar contra mi hijo y contra mí. Nos estaban disparando con armas automáticas, pero no pararon. Al niño le dieron en el estómago mientras yo oía una explosión y el polvo se me vino encima. Cuando se disipó, vi al chico. Estaba en las rodillas de su padre sangrando. El momento decisivo. Mohamed sigue vivo. Una mano cubre el objetivo. Ahí se para el rodaje y solo se reinicia cuando el polvo se ha asentado. Entonces, Mohamed aparece muerto. Mohamed era un niño inocente. Fue asesinado ante los ojos de todo el mundo. Esta es una prueba que hay que mostrar al mundo. Al niño le mataron sin motivo alguno. ¿Vieron los soldados al padre y al hijo? ¿Dispararon contra ellos adrede? No es que les dispararan por error durante un minuto. Fueron 45 minutos. Si miras bien, puedes ver a 200, 300 metros. ¿Es que eran insectos? ¿No les veían?
Eran un hombre y un niño, grandes. Los tiradores del ejército, Ariel, Alesek e Idan, estaban situados en el punto más septentrional del acuartelamiento. Tenían la mejor perspectiva del cruce. Piedras, cócteles molotov, gas lacrimógeno y balas de goma por doquier. De repente, disparos. Los primeros disparos nos pillaron por sorpresa. Por suerte la gente los oyó y se puso a cubierto inmediatamente. Entonces empezaron un intenso tiroteo contra las ventanas de la base. Nos disparaban desde el cruce, desde el cuartel palestino y sobre todo desde los gemelos. Cuando empezó el tiroteo, todos buscamos refugio y empezamos a disparar. Recibíamos fuego por todas partes. Por todas partes. Estaban apostados en los dos edificios altos, conocidos como los gemelos, y desde allí arriba nos disparaban. Todos mis soldados se protegieron en sitio seguro, casi a ras de suelo. A unos 120 metros en diagonal, el padre y el hijo se agazapaban detrás del barril de hormigón. Desde nuestra posición veíamos el barril, el lado del barril opuesto a donde supuestamente estaban escondidos. Estuvimos rastreando a simple vista o con prismáticos todo lo que había a nuestro alcance. No vimos nada, no vimos a nadie allí. Sí vimos que en el cuartel palestino había grietas en las paredes y a veces un policía sacaba el arma por ellas y nos disparaba. Entonces disparábamos contra las grietas, directamente. Así que los soldados apuntaban al cuartel palestino, unos 30 metros a la izquierda de donde se encontraban el padre y el hijo. ¿No es posible que incluso tiradores adiestrados fallen sus objetivos? Nuestras armas van equipadas con miras Trigicon Reflex y con láser. Eso nos proporciona gran precisión de disparo. Nadie había cambiado a automático. No hubo ningún accidente porque no disparamos en modo automático. Ellos sí nos dispararon en automático. No están tan preparados como nosotros. Los palestinos no veían a quién disparaban. Disparaban como locos. Estoy seguro de que no le disparamos ni mi amigo ni yo. En ese caso, solo pudieron ser los palestinos. Los palestinos dicen que fueron los israelíes que fueron los palestinos, pero Yamal lo tiene muy claro, su hijo está muerto. Le mataron soldados israelíes, suponiendo que fueron ellos. ¿Se trató de un trágico accidente o de un asesinato a sangre fría? Estaba claro que les apuntaban a ellos, porque en esa zona no había nadie más que el niño y su padre. Nadie. No hubo ningún accidente. No hubo ningún accidente. La distancia era demasiado corta y la visibilidad demasiado buena. Ambos bandos coinciden en eso. Y como añaden los propios soldados, tienen muy buena puntería. Entonces, ¿fue un asesinato? ¿Pero por qué motivo? ¿Por qué iban a querer los soldados asesinar a un hombre desarmado y a su hijo? Incluso después de empezar el tiroteo, muchos corrían por el cruce a plena vista. ¿Por qué no les dispararon también? ¿Y por qué unos tiradores expertos tardarían 45 minutos en acertarle a un blanco inmóvil? Yamal y su hijo fueron trasladados a un hospital. 15 minutos después, Talal Abu Rame consiguió también ponerse a salvo. Tenía que apresurarse. A las 4:30 de la tarde tenía que enviar sus dramáticas imágenes a Jerusalén vía satélite. Telefoneó a su jefe, Charles Enderland, el corresponsal de France 2, y le explicó lo que había pasado. A las 4:15 ya había llegado al estudio en Gaza, armado con unos 60 minutos de grabación. ¿Cuánto les envió? ¿Cuántos minutos? Aproximadamente 6.
¿Cuáles eligió? ¿Todo el material del niño? Desde el principio, desde el tiroteo hasta el final. Pero usted había empezado a grabar antes. Sí. ¿Envió eso también? No. ¿Solo ese? Yo decido lo que es importante. Soy el periodista y decido lo que interesa. Lo anterior era solo lanzamiento de piedra. ¿Por qué voy a enviar el lanzamiento de piedra si tengo un tiroteo? Las imágenes llegan a los estudios de France 2 en Jerusalén a eso de las 6. Enderland solicita un comunicado del ejército. Sin haber visto las imágenes ni haber interrogado a los soldados implicados, el portavoz de los militares habla de una utilización cínica de los niños. Charles Enderland confecciona su reportaje basándose en las imágenes y en las impresiones de su cámara. Decidimos ceder el vídeo gratis a las agencias con las que tenemos acuerdos. No queríamos ganar dinero con la muerte de un niño. Por supuesto, nos quedamos con los derechos. Esa misma noche, las imágenes fueron distribuidas y emitidas en todo el planeta, en el mundo árabe, en América, en Asia y en Europa. Y por supuesto, en Israel. Moshe Ataman vio también la escena y quedó perplejo. Conocía al palestino. Era su amigo Yamal. Éramos verdaderamente como hermanos. Yo iba a verle con frecuencia. Solía invitarme a su casa. He ido allí a dormir y a comer. Me trataban como uno más de la familia. Todavía seguimos en contacto. Hablamos por teléfono y siempre me pregunta cómo estoy. Y en varias ocasiones me ha ofrecido dinero. Yamal había trabajado 20 años en la empresa constructora de Moshe. Dos años antes bailaron juntos cuando el hijo de Moshe, Yaniv, celebró su bar mitzvah y su resurrección, porque Yaniv había padecido leucemia y durante su enfermedad Yamal sufrió y posteriormente se alegró con la familia cuando su hijo se recuperó. Y entonces Yamal había perdido a su hijo. Aquel fatídico 30 de septiembre, Moshe Ataman telefoneó a la familia de Yamal. Se ofreció a pagar el tratamiento de su amigo en una clínica de especialistas próxima a Tel Aviv. Les pregunté qué pasaba y respondieron: Moshe, las autoridades palestinas se niegan a que Yamal acuda a un hospital israelí. Yamal Eldira fue tratado en el hospital de Shifa, de Gaza. Había recibido varios impactos de bala, en el brazo, en el abdomen y en la pierna. Examinando la munición, habría resultado muy fácil determinar de qué arma procedía. Pero, según los médicos, no se encontraron las balas porque se habían fragmentado al penetrar en el cuerpo. Pero tampoco recuperaron ningún fragmento. Por lo tanto, no había rastro del tipo de arma utilizada. ¿Fue un Kalashnikov calibre 7,62 como el que utilizan los palestinos? ¿O el M16 calibre 5,56 de los israelíes? Mientras Yamal recibía cuidados médicos, el cadáver de su hijo estaba siendo preparado en la sala contigua. El forense disponía de poco tiempo, pues Mohamed debía ser enterrado ese mismo día con honores de mártir. Tras el examen, quedaba claro que la bala había penetrado por delante y desde arriba.
La bala entró por el abdomen y salió por aquí. Esta herida era mortal. La segunda herida está justo debajo del pecho y la bala salió por la cadera izquierda. Esta herida era también mortal porque destrozó vasos sanguíneos importantes. La tercera herida, la de la pierna, era relativamente leve. Las conclusiones del forense se basan en su examen externo del cuerpo. No se realizó una autopsia completa, no se determinaron las trayectorias de las balas, ni se estudiaron las lesiones internas, aunque así hubiesen identificado el calibre de la bala mortal y su recorrido por el cuerpo. Pero para el médico, las pruebas eran tan irrefutables que se conformó con un examen visual. Fue el ejército israelí, porque las balas llegaron desde arriba. Además, los árabes no tenían motivos para dispararle. Era árabe como ellos. Ese mismo día, Mohamed fue enterrado como un mártir. Miles de personas afligidas siguieron su ataúd. Millones de espectadores de todo el mundo presenciaron la procesión funeraria. Mohamed se había convertido en un símbolo de esta intifada, que ya en su segundo día se había cobrado más víctimas de las que podían tratar en los hospitales de Gaza. Por consiguiente, los heridos fueron trasladados a Egipto y a Jordania. Al día siguiente, Yamal el-Dira fue también trasladado a un hospital de Amán, donde recibió la visita del propio rey Abdala, que donó sangre. Posteriormente apareció también por allí el presidente libio, Gaddafi. Por invitación del rey, la familia de Yamal acudió a su lado. Habló con otros familiares y amigos por teléfono. Habló con Moshe, su jefe y amigo israelí, a quien le comentó detalles importantes que seguían siendo desconocidos para los medios de comunicación. Me dijo que había recibido un total de 9 balazos. Le extrajeron 5 balas en el hospital Shifa de Gaza y las otras 4 en el hospital de Amán. Entonces aparecieron balas que podrían haber aclarado si los disparos procedían de un Kalashnikov palestino o un M16 israelí. Pero para los manifestantes congregados delante del hospital, del Parlamento y de la embajada israelí en Amán, no cabía ninguna duda. Había sido un asesinato a sangre fría. De eso estaban seguros. Y no eran los únicos que opinaban así. Las imágenes del cadáver de Mohamed y de la brutal fuerza de ocupación que asesinaba niños inocentes no tardaron en aparecer en más de 400 páginas de Internet. Bajo las crecientes presiones internacionales, el ejército y el gobierno hicieron público un comunicado en el que admitían la posibilidad de un trágico accidente. Inmediatamente fue considerado como una admisión de culpabilidad. Según lo que sabíamos, y sabíamos muy poco, era posible que el niño hubiese muerto durante el intercambio de disparos. No a propósito, por supuesto, pero existía la posibilidad de que el fuego procediese del lado israelí. Pero pronto comprendimos que era necesaria una investigación. Posteriormente se le encargó al general Yom Tov Samia la investigación del incidente, una decisión polémica, dado que Samia era también el general responsable de la Franja de Gaza y se le acusó entonces de parcialidad. Durante los días siguientes, la situación militar se agravó con rapidez. Samia, el general, tomó una serie de decisiones que chocaban frontalmente con sus actividades como investigador. En las 2 o 3 primeras semanas solo me preocupaban las bajas, no los medios de comunicación. Solo las bajas que se produjeran en el cruce o en la Franja de Gaza. Y en días posteriores, el número de bajas siguió aumentando, fomentado por las imágenes de la muerte de Mohamed, que movilizaron a las masas, produciéndose así más mártires y cientos de heridos, sobre todo palestinos. El proceso de paz había fracasado. En la ribera occidental de la Franja de Gaza, la espiral de violencia crecía rápidamente. Igual ocurría en el cruce de Netzarim, que seguía siendo zona de acceso prohibido a los soldados israelíes.
No podíamos salir a grabar imágenes con ningún tipo de cámara, ningún soldado, ningún israelí. Allí solo podían pisar los palestinos. Al día siguiente, la policía palestina visitó el escenario y organizó una sesión fotográfica para la prensa. No protegieron las pruebas forenses. ¿Por qué? Cuando existen discrepancias en la valoración de un caso determinado, cuando son necesarias pesquisas posteriores, se inicia, por supuesto, una investigación. Pero cuando todos están de acuerdo en la identidad del culpable, no hace falta realizar una investigación detallada. ¿Y en qué estaban todos de acuerdo? En que fueron los israelíes quienes cometieron el asesinato. Los únicos que pudieron examinar de cerca la escena del tiroteo fueron los cámaras palestinos, entre ellos Talal Abu Rame, que también estuvo filmando al día siguiente. Tenemos pruebas. El tipo de bala. Yo filmé el tipo de bala. Extrajimos balas de la pared. ¿Qué tipo de balas eran? ¿Qué longitud tenían? No lo sé. Ha entrevistado al general. Él pudo decírselo. Pero el general dijo que no se llevó a cabo ninguna investigación. Las tiene France 2. Entonces, ¿investigan ustedes mejor que la policía? No. Nosotros nos guardamos algunos secretos. No podemos revelarlo todo. No todo. Sin embargo, incluso las imágenes entregadas planteaban cuestiones cruciales. Sobre el barril de hormigón se veía una piedra que era notablemente más plana que la que aparecía en esta imagen emitida por la televisión palestina, grabada tan solo unas horas antes. En esta imagen, por el contrario, la piedra del barril coincide con la de la escena original. Alguien debió de cambiar las piedras, ¿pero por qué? La altura del barril de hormigón es esencial a la hora de determinar si los soldados pudieron ver al padre y al hijo. En las escenas de la grabación, la mano del padre no sobrepasa la piedra y por lo tanto los soldados no pudieron verla. Durante los días siguientes no se pudo valorar la protección que ofrecían el barril y las piedras. El cruce se convirtió en escenario de intensos combates que impedían cualquier investigación forense. Las aeronaves de reconocimiento controlaban la situación. Solo los equipos de grabación palestinos conseguían imágenes cercanas. Dichas imágenes mostraban que los niños habían desaparecido y que la base estaba siendo atacada. Resultaba muy duro pasarse desde las 6 de la mañana hasta última hora de la noche con el equipo puesto, disparando y recibiendo disparos, piedras y botellas. Aquello duró 8 días. Nadie imagina lo que eso puede suponer. El cruce resulta infranqueable para los israelíes, quedando los colonos de Netzarim aislados del resto del mundo. Nunca les había resultado tan evidente que vivían en territorio enemigo. Dos días después de la muerte de Mohamed, los suministros tuvieron que llegar por vía aérea. Algunas familias fueron evacuadas. Exactamente una semana después del 30 de septiembre, el general dio la orden. Todo lo que se encontrara a menos de 500 metros de la base fue destruido. Portamos por lo sano. El día después de destruirlo todo, la zona empezó a calmarse. No se produjeron bajas en ningún bando. La base después de 7 días de asedio. Estas imágenes tomadas por los militares israelíes muestran los agujeros de bala y las marcas de quemaduras. En términos militares, la operación fue una victoria. Se impuso la calma en el cruce, pero la investigación se vio seriamente perjudicada.
Políticamente fue una derrota. Si tienes la oportunidad de visitar el escenario, podrás comprobar tú mismo que han derribado la pared para ocultar el crimen que cometieron a plena luz del día. Si me preguntan hoy, ¿qué prefiere? ¿Destruir todas las pruebas para evitar bajas mañana? ¿O conservarlas y que muera más gente? La respuesta es lógica. Tomaría la misma decisión. En definitiva, fue una decisión tomada con criterios militares más que políticos, y mucho menos de tipo forense. Sin poder disponer del cadáver de Mohamed y con la escena del crimen totalmente destruida, las investigaciones posteriores dependían del trabajo de los expertos israelíes y de las escenas grabadas por France 2, las mismas imágenes que vieron telespectadores de todo el mundo. ...50 segundos de vídeo que debían proporcionar respuesta a la pregunta ¿quién mató a Mohamed el-Dira? Dos meses después, el general Samia convocó una rueda de prensa para presentar los resultados de sus investigaciones. Fuera de Israel recibió escasa atención. Aquí podemos ver en esta fotografía las 4 torres desguarnecidas que solo utilizamos en momentos de calma, no durante los tiroteos. Vemos los gemelos, que tienen 6 plantas cada uno. Esta es la pared. Como a mitad de la pared se encuentra el cilindro. Medimos la zona y descubrimos que el alcance desde el punto más septentrional de la base es de menos de 120 metros. Comprobamos el hueco que había detrás del cilindro de hormigón, al que denominamos aquí el barril, midiendo los ángulos 124,5 y 166,8, lo que nos da un ángulo de 42,4 grados. Y aquí hacemos una proyección del cilindro y obtenemos un espacio de 74 por 96 centímetros detrás del cilindro. No digo que fuese muy grande, pero sí suficiente para que el padre y el hijo evitasen nuestros disparos. En definitiva, quizá el padre y el hijo no estaban en la línea de fuego de los soldados israelíes, pero ¿pudo la bala que mató a Mohamed atravesar el barril de hormigón? El barril original ya no existe, pero es un producto estándar de fabricación israelí. Altura casi 1 metro. Diámetro 78 centímetros. Grosor 8 centímetros. Se reconstruyó la escena en el desierto para determinar la capacidad de penetración de las balas y el posible ángulo de fuego utilizando un barril de hormigón equivalente y piedras de la pared original. El ejército grabó la reconstrucción. Se efectuaron disparos con M16 israelíes contra la pared y el barril de hormigón. Los M16 no atravesaron el barril de hormigón. Sin embargo, el barril original presentaba agujeros de bala muy evidentes. No se realizaron pruebas paralelas para averiguar si un Kalashnikov podría atravesar el barril de hormigón, porque el ejército israelí solo dispone de M16. También se midieron con precisión los agujeros de bala de la pared. Dependiendo del ángulo de entrada, los agujeros tenían formas diferentes, circulares u ovalados. Dichas medidas se compararon con las de los agujeros originales que aparecen en el vídeo. Conclusión:
Las balas que alcanzaron a Mohamed y Jamal el-Dira llegaron con un ángulo de más de 40 grados en altura. Eso descartaba la culpabilidad de los soldados. Puedo decir que es muy posible que el padre y el hijo fuesen alcanzados por balas palestinas durante el intercambio de disparos entre la base y las 7 fuentes de fuego enemigo que había en ese momento. Una de esas 7 fuentes estaba situada en los 2 edificios altos o gemelos. El ángulo de fuego desde allí sería superior a los 40 grados, el requisito imprescindible. Tras el examen, quedaba claro que la bala había penetrado por delante y desde arriba. Dijo el forense, ¿quién pudo disparar en diagonal desde arriba? Posiblemente unos francotiradores. Desde esta posición la casa queda detrás de la base israelí y en línea de fuego directa con el lugar del tiroteo, y los gemelos no se utilizaban solo con fines pacíficos. Asimismo, las balas que atravesaron el tejado de la base debieron de provenir también de los gemelos. Los soldados israelíes, apostados en las torres de vigilancia, habrían sido objetivos muy fáciles. Todos mis soldados se protegieron en sitio seguro, casi a ras de suelo. Si dispararon contra la base desde una cota superior, entonces incluso un buen tirador que utilizase un Kalashnikov automático habría dispuesto de una denominada zona de dispersión de unos 20 metros, y todos coinciden en que se utilizaron armas automáticas. Era una lluvia de balas. Era fuego de armas automáticas. Que se utilizaron armas automáticas quedó demostrado también en el vídeo. Se ve el polvo y se oyen los disparos en automático. No disparamos en modo automático, pero ellos sí. Los tiradores están adiestrados para alcanzar un blanco con precisión, sobre todo a corta distancia. Sin embargo, el fuego automático se dispersa y en consecuencia resulta menos preciso. Ocho meses después de la muerte de Mohamed, la televisión palestina sigue emitiendo este videoclip. El martirio de Mohamed ante millones de ojos. Busca protección en los brazos de su padre, pero le alcanzan las balas malditas. Al principio se emitían videoclips similares cada hora. Meses después se exhiben con menos frecuencia, pero su contenido es el mismo. La televisión palestina mantiene categóricamente la versión de que fueron los soldados israelíes. Este soldado, cuya imagen fue captada en un sitio diferente, se presenta al público como el asesino de Mohamed. Es una forma de presentación artística, pero sirve para transmitir la verdad y explicar un acontecimiento determinado. Nunca olvidamos el primer principio periodístico con el que estamos comprometidos, y ese principio es el de contar la verdad y nada más que la verdad. Los videoclips van dirigidos principalmente al público infantil y adolescente. Se pretende que Mohamed, el héroe inocente, se convierta en un ejemplo a seguir para su generación. Qué bella es la brisa del mártir. Qué bello es el olor de la tierra, regada por la catarata de sangre que brota de un cuerpo airado. Agito mi mano, no como despedida, sino para pedirte que me sigas. Mohamed el-Dira.
Este videoclip fue encargado por el Ministerio de Educación palestino. Los medios de comunicación informan habitualmente de las actividades de los campamentos de verano. Les enseñamos que después de los ataques suicidas, quienes los llevan a cabo obtienen el mayor grado de gloria en el paraíso. Así es como se despiden del mártir. Respeto, amor y admiración por quien ha sacrificado su vida por su patria, Palestina. Y así es como se presenta Palestina en los nuevos libros de texto. El Estado de Israel no existe. Esta es la escuela a la que asistía Mohamed. Sus compañeros de clase están aprendiendo ahora quién le mató. Otra oportunidad para una sesión fotográfica. Su trágica muerte captada en vídeo le hizo mundialmente famoso. También al cámara que grabó las imágenes. Talal Abu Rame obtuvo el galardón de Cámara del Año en Francia. Uno de los innumerables premios y honores que ha recibido por la escena de la lluvia de balas. Sin embargo, pese a mostrar la muerte de Mohamed el Dira, sus imágenes no revelan quién le mató, aunque millones de personas estén convencidas de haberlo visto. En ningún festival se ha exhibido la cinta completa. Ni siquiera aquí, en Perpiñán. Los miembros del jurado solo vieron el material ofrecido al público de todo el mundo. ¿Cuánto duraba su grabación? Unos 6 minutos. Pero se sorprenderían. Todos creen que grabar 6 minutos me resultó muy fácil, pero no saben que para conseguir esos 6 minutos tuve que estar 45 minutos rodando. 6 minutos. ¿Y qué emitió France 2? La copia del vídeo original la recibimos por un enlace de microondas. Se la cedimos a EBU, a Reuters y a AP esa misma noche. Toda la escena. Entonces han entregado todo el material que tenían. Sí. 50 segundos de vídeo. Sin embargo, su cámara mencionó 6 minutos de una grabación que se realizó en 45. Durante ese periodo, un mínimo de 12 balas alcanzaron al padre y al hijo. No se ve nada de eso en la cinta. La cinta original no ha sido nunca emitida. ¿Nunca ha visto la cinta completa? No. La tiene France 2. El material es suyo. Creo que se equivocan. Porque si disponen de un material que ha suscitado tal polémica, ¿qué tienen que perder? Salvo que sí tengan algo que perder. Creo firmemente que no se ha manipulado nada. No se ha manipulado nada. No ha habido fraudes ni alteraciones. Y cualquiera que nos acuse a Talal, a mí o a France 2 de manipulación, tendrá que vérselas con nosotros en los tribunales. En muchos países del mundo árabe han puesto el nombre de Mohamed a muchas calles, también en la ciudad de Túnez. Aquí figura en este barrio elegante, cerca de la residencia privada de Yasir Arafat y la embajada palestina. Y en el bazar de la ciudad, la fotografía del padre y su hijo asesinados se ha convertido en una imagen cotidiana. Los informativos oficiales dieron la noticia de que Yamal El Dira iba a visitar Túnez por invitación de los sindicatos.
Mohamed es un símbolo del pueblo palestino y también de la nación árabe. Para mí, además, es un motivo de orgullo. Túnez es solo una etapa más en sus viajes como embajador de la Intifada. Ya ha visitado Egipto, Jordania, Libia e Irak y ha asistido a la importante conferencia de Naciones Unidas contra el racismo en Sudáfrica para contar su historia. La historia del asesinato de su hijo a manos de soldados israelíes. Mientras tanto, su muerte ha dado origen a películas, canciones, poemas, sellos y autógrafos, financiados por Libia y distribuidos por Yamal El-Dira. صورة محمد قبل استشهاده يعني بعدة أيام. Esta es la fotografía de Mohamed, unos días antes de su martirio. Y esta es otra fotografía hecha antes de su muerte. Se trata en realidad de una grave acusación contra la nación sionista nazi, que me hirió a mí y mató a Mohamed. Yamal sigue viajando sin parar. Recorre miles de kilómetros. Sin embargo, ya no va a Israel a visitar a Musa, su amigo y antiguo jefe. Mantienen el contacto telefónico. El regreso diario a casa no deja lugar a dudas. Los colonos viven en territorio enemigo. Desde el 30 de septiembre de 2000 solo pueden viajar en un convoy militar. Al paso de su autobús se cierra el tráfico a los demás vehículos. Es cuestión de un minuto de cada hora en el que los ocupantes tienen prioridad. No obstante, eso no ha impedido que volasen un tanque israelí en este mismo sitio. La solución de los colonos aparece escrita en estas pegatinas. Sin árabes no hay ataques. Marcharse de la zona equivaldría a una rendición. Y supuestamente nadie se ha rendido aún. Todo lo contrario. En los 12 meses posteriores a la muerte de Mohamed, la colonia ha aumentado a 58 familias y 400 personas, sobre todo niños. Si estoy dispuesta a vivir aquí, es porque lo considero importante. Siempre ha habido pioneros. Yo he decidido ser pionera. Una pionera que se ha establecido aquí. Mientras haya colonos, tendrá que haber soldados. Vinimos, protegimos, triunfamos. Solo un milagro puede salvarnos. Son las palabras impresas en esta camiseta. Están deseando marcharse. Ariel, Alexek e Idan han cumplido su tiempo de destino, pero las imágenes no les abandonarán jamás. Las palabras no pueden contrarrestar las imágenes. Y por supuesto, esta imagen se ha difundido una y otra vez, por todo el mundo. Se realiza una investigación. ¿A quién le interesa? ¿Quién quiere realmente saber el resultado de la misma? La casa del mártir se puede reconocer fácilmente. Lo que se pierde con violencia solo puede recuperarse con violencia. Reza el eslogan escrito debajo de este mural. La misma inscripción apareció en la pared donde fue tiroteado. Fue la voluntad de Dios. Dios hablaría con él y le dijo: ven aquí, ven a este lugar, a este sitio de confrontación. Así que Dios le llevó a donde tenía necesariamente que morir. Es muy fácil encontrar su tumba. Los hermanos de Mohamed la visitan con frecuencia y leen la inscripción en honor de su famoso hermano. Los que caen en combate no mueren en realidad, siguen viviendo en el paraíso. De ello están convencidos los fieles musulmanes, y en la memoria de quienes vieron la única imagen que conocen.